Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con el tema de la electricidad. Vamos a ver ahora el tema de campo eléctrico. En el capítulo anterior estudiamos las fuerzas eléctricas que existen entre cargas. Pero, ¿cómo es posible la fuerza de atracción o repulsión? Estas fuerzas surgen porque toda la carga se le asocia un medio que lo rodea, denominado el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, alrededor de una carga, o mejor dicho, la carga ejerce unas fuerzas por toda un espacio determinado. Entonces, a ese espacio donde actúa esa fuerza provocada por esta carga le vamos a llamar campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial, entonces lo vamos a representar con una E mayúscula. ¿De acuerdo? Vamos a representar el campo eléctrico con una E mayúscula. Ahora, la intensidad de ese campo eléctrico. O sea, ¿cuál es el valor de ese campo eléctrico? Para ello tenemos esta fórmula. Miren, el campo eléctrico es igual a la constante por el valor de la carga que está produciendo dicho campo eléctrico entre la distancia al cuadrado, que lo va a separar de un punto donde queremos identificar la magnitud de ese campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una carga, ¿ya? Entonces, esta carga va a ejercer un campo eléctrico, o sea, como un espacio en el cual va a actuar, va a haber influencia de esa carga. Claro que mientras más cerca esté de la carga, una partícula que queremos estudiar así queremos estudiar una partícula por separado. Ahí está esta partícula. Entonces queremos saber allí cuál es el valor del campo eléctrico que actúa sobre esa partícula. Entonces allí vamos a necesitar saber su distancia, ¿sí? Que es lo que acá nos dice en esta fórmula, ¿no? El valor de esa carga. Y con esta fórmula pues vamos a hallar el valor de ese campo eléctrico aquí, en este punto. Han visto estas líneas que he dibujado, ¿no? Estas flechitas rojas. Ya, a esas líneas le vamos a llamar líneas de fuerza. Si la carga es positiva, las líneas salen. Ahí se ve la flechita de salida. Y si la carga es negativa, las flechitas entran. Esto es por convención, ¿no? O sea, es un acuerdo ya que se ha tomado en cuenta para poder identificar, ¿no? Una carga negativa, su campo eléctrico va hacia la carga. Y en la carga positiva, el campo eléctrico sale de la carga. Las líneas de fuerza son continuas, no se cortan entre sí. La intensidad del campo eléctrico en un punto se representa por un vector tangente a esa línea de fuerza. Miren aquí, tenemos estas dos cargas. ¿Ya? Entonces miren, tenemos estas líneas que son pues las líneas de fuerza. Y nosotros pues en este caso acá hay un puntito, miren, ya allí en ese punto queremos saber el valor del campo eléctrico. Ahora, un campo eléctrico homogéneo será aquel campo eléctrico pues que en cualquier punto del espacio donde actúa ese campo, la intensidad de ese campo eléctrico va a ser siempre el mismo.
Ahora la fuerza eléctrica. Cuando colocamos una carga dentro de un campo eléctrico homogéneo, observaremos lo siguiente. Si la carga colocada en el campo es positiva, sobre esta actúa una fuerza en el mismo sentido que las líneas de fuerza. Si la carga colocada en el campo es negativa, sobre esta actúa una fuerza en sentido contrario a las líneas de fuerza. Miren acá, las líneas del campo eléctrico van hacia la derecha. Si colocamos una carga positiva, la fuerza va a tener el mismo sentido que las líneas del campo eléctrico. En cambio, si colocamos una carga negativa, va a ser al contrario, ¿no? La fuerza va a ser en contra de la dirección de las líneas de fuerza, que en este caso pues van a la derecha. Vamos a ver rápido, chicos. Esto no es muy complicado, simplemente saber recordar la formulita, ¿no? Miren, calculen el módulo de intensidad de campo eléctrico en el punto P. Me dan el valor de la carga. Entonces, esta carga de aquí, está ejerciendo un campo eléctrico. ¿No? Un campo eléctrico. Ahí está. Y queremos saber en este punto P la intensidad de ese campo. ¿Qué tan fuerte es ese campo eléctrico? Entonces, empleando la fórmula, campo eléctrico es igual a K por Q entre D al cuadrado. Reemplazamos. K es 9 por 10 a la 9. Q es 8 por 10 a la menos 6. Y la distancia es 3 metros. Entonces 3 al cuadrado. Resolviendo esta operación obtenemos 8 por 10 al cubo newtons coulombs. Entonces ese es el valor del campo eléctrico en el punto P. 8 por 10 al cubo newtons coulombs. En el ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. En este ejercicio número 2 nos dice que determine el módulo de la intensidad del campo eléctrico. O sea, nos preguntan campo eléctrico resultante en el punto P. Aquí. Si la carga es igual a 5 por 10 a la menos 7 coulombs, la carga 1, esta, y la carga 2, esta de aquí, vale 8 por 10 a la menos 7 coulombs. Ya, entonces, resolución. Aquí se va a generar un campo eléctrico. Es decir, la carga 1, esta de aquí, va a generar su campo eléctrico. Ahí está, es este, E1. Y la carga 2 va a generar también su campo eléctrico. Aquí está, campo eléctrico 2. En este punto P vamos a tener pues un campo eléctrico que da para la izquierda
y el otro que da para la derecha. Entonces allí, ustedes saben, hemos visto vectores. Vamos a tener que hacer una diferencia entre esas dos magnitudes. Y vamos a obtener un campo eléctrico resultante. El campo eléctrico de la carga 1 está dado por K por la carga entre la distancia al cuadrado. Acá está, esto sale de aquí. El valor del campo eléctrico 2 está dado por constante K por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado. Estos datos. Obtengo pues que el campo eléctrico 1 es 45 por 10 al cuadrado newton coulombs y el campo eléctrico 2 vale 8 por 10 al cuadrado newton coulombs. El campo eléctrico resultante, como les dije al principio, será pues la diferencia de estos dos campos. Entonces, restando 45 por 10 al cuadrado menos 8 por 10 al cuadrado, obtendremos 37 por 10 al cuadrado newtons coulombs. ¿Ven? Entonces ese es el valor del campo eléctrico resultante. Claro, o sea, ¿hacia dónde apunta ese campo eléctrico? ¿En qué dirección? ¿Quién es el que gana acá? El campo eléctrico 1, ¿no? Es mayor, pues. Entonces el campo eléctrico resultante va hacia la derecha. Ahora el ejercicio número 3. Determine el módulo de intensidad del campo eléctrico resultante en el punto B. Si la carga 1 vale 4 por 10 a la menos 8 y la carga 2 menos 3 por 10 a la menos 8 coulombs. Y miren, están ubicadas aquí, carga 1 y carga 2. Y me piden la intensidad del campo eléctrico en el punto B. Entonces, aquí tengo que la carga 1, no se ve, voy a borrar ya. La carga 1 es positiva y la carga 2 es negativa. Entonces, si la carga 1 es positiva, miren, he puesto un más y acá es negativa. ¿Recuerdan las líneas de fuerza? La carga positiva, la línea de fuerza sale y la carga negativa, la línea de fuerza entra. Entonces seguimos acá pues con los vectores. Miren, tenemos un vector hacia abajo y uno hacia la izquierda. ¿Estamos? Es decir, aquí vamos a tener, esta carga 1 va a producir un campo eléctrico 1. Vector, que vamos a trabajar como vector, pues, ¿no? Y aquí vamos a tener un campo eléctrico 2. ¿Ok? Bien. Fórmula de campo eléctrico. Aquí está, aquí está. ¿Cuánto vale el campo eléctrico generado por la carga 1? Es decir, campo eléctrico 1. K por carga entre distancia al cuadrado. Profesor, ¿de dónde sale el 3? Chicos, recuerden que este es un triángulo notable de 45-45. ¿Recuerdan?
K, K y K raíz de 2. Entonces, si comparamos, vemos que 3 es el valor de K. Por lo tanto, K vale 3. Entonces, aquí esto vale 3 y esto vale 3. Eso es lo que me dice aquí, pues, en este segundo gráfico. Entonces, tengo que mi distancia vale 3. Resultado del campo eléctrico, 40 Newton. Ahora, el campo eléctrico 2. Fórmula K, la constante, por la carga entre distancia al cuadrado. El resultado es 30. Ahora la fórmula para sumar dos vectores está aquí. Entonces, el campo eléctrico resultante es igual a la raíz de los cuadrados, la suma de cuadrados de los dos componentes. Resolviendo matemáticamente obtenemos pues que el campo eléctrico resultante tiene una magnitud de 50 newtons coulomb. Chicos, entonces recomendación número 1, tienen que repasar un poquitín el tema de vectores. Número 2, vuelvan a hacer estos ejercicios. Número 3, repasen la clase anterior de electricidad, primera parte, ¿no? La fórmula de fuerza entre dos cargas. Hoy día hemos visto el campo eléctrico, que si se dan cuenta pues es casi la misma fórmula, ¿no? Exceptuando que no le colocamos la otra carga, ¿no? ¿Cuál era la fórmula para fuerza entre dos cargas? K por carga 1 por carga 2 entre la distancia entre las cargas al cuadrado. En cambio ahora el campo eléctrico es K por una sola carga, que es la que está generando el campo eléctrico, entre la distancia al cuadrado de la carga al punto donde estamos estudiando, como aquí es el punto B. Ya, chicos, entonces hemos visto lo que es un campo eléctrico. Estoy seguro de que ustedes pues han jugado con esos fichas de damas o ajedrez, ¿no? La de damitas, esas fichitas imanadas que tienen imán, ¿sí? Y se han dado cuenta que cuando ustedes las quieren unir, las acercan, ¿qué ocurre en ocasiones? Que dependiendo en qué posición pongan las fichas, o sea, los imanes que tienen estas fichas, estas a veces se pegan, ¿no? Se unen. Y otras se repelen. Entonces ahí podemos más o menos darnos la idea, una noción de lo que es el campo eléctrico. Cada una de estas imanes genera un campo. Que dependiendo pues de si el otro imán está por su lado positivo o negativo, ya cada uno de estos imanes tiene su campo eléctrico, que cuando ya traspasan ese campo eléctrico ya pues se unen, ¿no? Entonces a ese espacio, antes de que se unan o se repelan, le vamos a llamar pues su campo eléctrico. Entonces, si tienen imanes, más o menos quiero que prueben, hagan el intento, curioseen con los imanes para ver a qué distancia pues actúa su campo de cada imán. Chicos,